Eretov, querida congregación, Shabbat Shalom, Lekunam, todos ustedes reciban el más cordial y caluroso afecto de parte de esta congregación, esta asamblea, la Nueva Jerusalén, que saluda a todos los hermanos, amigos, simpatizantes, aquellos que nos ven y nos escuchan a través del canal de YouTube. Y bueno, también nuestros saludos a la distancia, muy afectuosos a nuestro More Yanit Bedayán, al hermano Antonio Vera en Chile, y a todos y cada uno de ustedes. Desde Guayaquil, Ecuador, que estamos esta vez ya gozando de un fresco tiempo de frescura, un tiempo de clima frío, temperatura fría. Queridos hermanos, esta tarde vamos a estudiar la Parashá número 42, que tiene como título Matot, M-A-T-O-T, Matot, que significa tribus. Matot, que significa tribus. Esta Parashá empieza en Midbar, Números 30, versículo 2, a Números, o Midbar, capítulo 32, versículo 42. En la Haftará, la porción de los profetas, tenemos la lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 1, y Jeremías capítulo 2, versículo 3. Los dos de Jeremías capítulo 1, versículo 1 y capítulo 2, versículo 3. En la Haftará. Y en el Brit Hadashah, el nuevo pacto, tenemos a Yohanan, a Juan, capítulo 18, versículos 1 al 19. Esta parashá, queridos hermanos, trata sobre la ley de los votos, es decir, la importancia de cumplirle mis promesas, de cumplirle tus promesas al Eterno. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: cuando a Elohim haces promesas, no tardes en cumplirlas. Repito, Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Entonces, la misma Torá nos dice cuán importante es que nuestras promesas no las tardemos en cumplirlas. Una vez que de nuestros labios salió la promesa, salió el voto, tenemos que cumplirlos. El miércoles de esta semana hubo el ayuno del cuarto mes. Si lo supimos y lo ofrecimos cumpliéndolo, entonces cumpliste tu voto. Si lo estabas cumpliendo, pero pasó algo que te molestó, te enojó, algo, cualquier cosa, el ayuno se anuló e incumpliste tu voto. Cometiste lo que se llama Yahel, Y-A-J-E-L, Yahel. Yahel es faltar al Altísimo porque profanaste su santo nombre y disolviste tu palabra
en el sentido espiritual al momento de juramentar, porque se desliga tu alma de tu palabra, tal como está escrito en Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así que, hermanos, hoy más que nunca, y este es el momento para que tú hagas un acto de conciencia. Es posible que en un momento dado tú, de manera emocional, y eso es lo que el ROE siempre nos llama la atención, de que las cosas no las hagamos emocionalmente, sino que las hagamos racional y espiritualmente. Amén. Si emocionalmente tú hiciste una promesa, hiciste el voto, déjame decirte que ligaste, y eso es lo importante. Yo quiero que tú subrayes la palabra ligar. Ligaste que tu alma con tu palabra, tu alma con tu palabra, la ligaste, y por lo tanto hiciste para los ojos de Yahweh un juramento, no un voto ya, no una promesa ya, sino para los ojos de Yahweh un juramento. La palabra hebrea que ha sido traducida como voto es la palabra neder, N-E-D-E-R, neder, ¿Cómo? N-E-D-E-R, neder, que significa promesa, significa algo prometido, y tiene que ver sobre la restricción de un objeto. Por ejemplo, en un ayuno me restrinjo de comer, de beber o de hacer algo que generalmente me gusta y hago. La palabra hebrea que ha sido traducida como juramento es la palabra shebua. Como usted una vez se acuerda a veces nos equivocamos utilizando las fiestas de las semanas como Shebua. No era Shebua. Shebua significa pues juramento. Shebua. Así tal como S-H-E, B de dente y labial, U-A. Sí. B de vaca como tú. Sí, de vaca viuda. Shebua. Eso significa juramento. Existen tres circunstancias, queridos hermanos, para que hagas tus votos o promesas. Tres circunstancias en el momento en que tú haces o hagas tus votos o promesas. ¿Por qué o para qué tú debes hacer un voto? Esa sería la forma más clara. Entonces, ¿por qué o para qué tú debes hacer un voto, una promesa? Primero, cuando uno tiene hábitos pecaminosos y desea arrepentirse de ellos haciendo una promesa. Por ejemplo, el glotón, pero no lo mires, por favor. No ha venido el señor glotón, ¿no? No ha venido. Entonces mejor para nosotros. No, que no se ofenda el señor glotón. Por ejemplo, el glotón puede prometer no comer carne o arroz. O pan durante un tiempo. Un bebedor promete también no beber bebidas alcohólicas, y un codicioso rehúsa recibir regalos. Miren, para la Torá también a veces, ¿qué es un codicioso?
A veces pensamos un ambicioso y lo pensamos mal. Un codicioso es aquel que también desea que siempre le estén dando regalos, porque aparentemente se lo merece. Y ahí tenemos una primera circunstancia. Segunda, si hay una oportunidad para cumplir un mitzvah, o sea, un mandamiento, ¿no? Un mandamiento, uno puede declarar bajo juramento cumplirla para no perder la oportunidad. Tercera circunstancia. Repito, si gusta, entonces, si hay una oportunidad para cumplir un mitzvah, un mandamiento, si hay una oportunidad para cumplir un mandamiento, aquí hay una oportunidad de cumplir un mandamiento, precisamente el diezmo. Justo este día, justo este momento, es la oportunidad para cumplir un mandamiento, el diezmo. Entonces, ese día, Yahweh, yo te prometo darte el diezmo de lo que te corresponde. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo, o una circunstancia. Otra circunstancia, la tercera circunstancia. Como nuestro padre Jacob hizo una promesa cuando estaba en apuros, así el que está en aflicción podrá hacer promesas, conforme lo dice Génesis capítulo 28, versículo 22, y conforme también está en Génesis capítulo 31, versículo 13. Aquí vemos las dos promesas que hace Jacob, ¿sí? Génesis 28, 22 y Génesis 31, 13. De nada. La Torá, queridos hermanos, destaca la importancia en cuanto al cumplimiento de una promesa, tal como está escrito en Deuteronomio capítulo 23, versículos 21 al 23, Primera de Samuel 1:11, Salmo capítulo 22, versículo 25, Salmo 116, versículos 17 y 18, Jonás capítulo 2, versículo 9, y Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7, y Salmo 138, versículo 2. Todos estos pasajes, queridos hermanos, tienen referencia de lo que es un voto, de lo que es una promesa. Por favor, yo les invito que vayamos a Mateo capítulo 5, 33. Si algún hermano o hermana lo encuentra primero, por favor que lo lea. Mateo capítulo 5, versículo 33. Amén. Lea, por favor. También oyeron que se les dijo a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás a Yahweh tu juramento. Amén. Bien. Retornamos a números 31, 2, y ahí escrito está lo siguiente: la venganza vino por causa del ataque que Midian había hecho contra las familias israelitas. Las hijas de Midian, habiendo intentado destruir la moral familiar de Israel para que se engendraran hijos de madres paganas, lo cual incluía el culto a sus dioses. De esa manera, la siguiente generación sería una generación perversa, como en el tiempo de Ezra,
cuando los hombres judíos se casaron con mujeres de otras naciones y tuvieron hijos que hablaban una lengua doble, por la influencia de la cultura extranjera. Aquí, hermanos queridos, vamos a ver en toda la lectura de esta parashá, de estos versículos, que Yahweh, por una ocasión, en este caso específico, le ordena a Moshe que tome venganza, que tome venganza entonces contra los madianitas y especialmente contra las mujeres, porque ellas ya tuvieron el mandato de parte del rey y de los varones de pervertir al pueblo de Israel. Y hermanos, vemos que entonces eso sucedió. Entonces viene una pregunta, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿de quién es la venganza? Y la venganza no puede ser del hombre, pregunto. Claro, cuando él da permiso. ¿De Yahweh o del hombre? ¿De quién es? De Yahweh y del hombre cuando él da permiso. Amén. Esa es la respuesta. Claro. Deuteronomio 12:35 dice: mía es la venganza y la retribución. La venganza no es del hombre. La venganza es de Elohim. Amén. Te hizo mal esa persona, te hizo mal ese familiar, te hizo mal ese pariente, te hizo mal ese compañero de trabajo, te hizo mal tu familiar, te hizo mal, tus alumnos te hicieron mal, etcétera, ¿verdad? Para abarcar todo el amplio espectro. Entonces, mía es la venganza y la retribución. Yo daré el pago. Por lo tanto, el hombre, queridos hermanos, no tiene el derecho de vengarse por sí mismo. El mandamiento 241, y anótalo por favor. El mandamiento número 241. De los 613. De los 613, claro. Allá ese pueblo dice solamente hay 10 mandamientos. Tú sabes a qué pueblo me refiero, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, Bené Israel, los hijos de Israel, tenemos 613 mandamientos. Y el mandamiento número 241 es el mandamiento que prohíbe vengarse. Está escrito, ¿en dónde, hermano? Está escrito en Levítico, capítulo 19, versículo 18, que dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quiere que lo repita? Okay. Entonces dice Levítico, anotan Levítico capítulo 19, versículo 18. Y esto lo repitió Yahshua a los discípulos, ¿se acuerdan? Entonces a veces como no sabemos. Yahshua dice: yo he venido a ¿qué? Yo he venido a hacer un recordatorio, yo he venido a hacerle un remember, a hacerle yo a explicarle lo que la Torah escrita dice. Entonces en la Torah escrita decía: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre no tiene el derecho de vengarse por sí mismo, tiene el derecho de defenderse. Querida hermana, tiene el derecho de defenderse. Su pariente tiene el derecho de defenderse cuando porque está siendo atacado injustamente. Entonces tiene derecho de defenderse, pero no de vengarte. Solo las autoridades que son puestas por el Eterno tienen el derecho de ejecutar su venganza. Si ha sido tratado con justicia, deja que Yahweh juzgue directamente o a través de las autoridades que Él ha puesto.
tal como está escrito en Romanos 13, versículos del 1 al 5. Por favor, si quieres, vayamos a Romanos 13, versículo del 1 al 5. Es que a veces dicen, es que tienes que vengarte, es que tienes que demostrar, debes ser manso pero no menso, ¿verdad? Así dicen allá, ¿no? Romanos 13 del 1 al 5. Díganlo nomás, hermano, porque yo me equivoqué. Lean por favor, Romanos 13 del 1 al 5. Aquí encontró hermana Yerecita. Toda persona se somete a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh. Así que las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad se opone a la imposición de Elohim, y los que se le oponen recibirán su condenación. Porque los gobernantes no están para atemorizar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque ella es un agente de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada, pues es un agente vengador de Elohim para castigar al que hace lo malo. Quiero que anotes ahí, agente vengador. Agente vengador. El juez. En Romanos 13, versículos del 1 al 5. Sí, la Reina Valera, ¿qué dice? Ajá. La Reina de Montera. Sí. La Reina Valera. No es tan embustera, lo que pasa es que la han adulterado. Amén. Sométase toda persona a la autoridad de su Clarito. Señor, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que se opone a la autoridad, a la establecida por Elohim, recibe, y a los que reciben andaré condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. Quieren pues no temer a la autoridad, a lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Porque el servidor de Elohim para tu bien, pero si hace lo malo tiene, porque no hay en mano lleva la espada. Pues el servidor de Elohim vengador para castigar al que hace lo malo. Por el cual es necesario estar sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Amén. Un servidor vengador, dice Reina Valera. Un servidor vengador. Acá es agente vengador. Un poco más, sí. Y agente ya podemos. El servidor sabemos que es el que sirve, pero ya la gente tiene el poder, la delegación y de poder y autoridad para representar a la autoridad superior, para ejecutar la voluntad de la autoridad superior. Sí. Entonces, un servidor tiene un límite en su servicio, límite que puede ser por la misma autoridad superior, un límite que puede ser por su edad, su incapacidad, un límite que puede, en fin, un límite temporal. Pero la gente tiene la delegación de la autoridad y el poder de la autoridad superior. Ahí está la diferencia. Amén. Queridos hermanos, Israel recibió la delegación de la autoridad de Yahweh para ejecutar su venganza contra Madián y matar a todos. A todos. Ahora surge una pregunta. ¿El actual Israel ha recibido la delegación del Eterno, la autorización del Eterno para vengarse de Hamás? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí, a su tiempo. ¿Quién autorizó? ¿A través de quién? Su profeta. ¿A través De sus líderes, de Sanedrín. de sus autoridades? Netanyahu y los ministros que gobiernan Israel en la actualidad. Tal vez estos ministros pudieron orar, pedir dirección, etcétera, no sabemos, ¿verdad? Pero ya la autoridad que ellos tienen delegada por el Eterno hizo que los ministros que gobiernan Israel, ese gabinete de guerra, actúen y dijeran: atacamos a Hamás.
Y será hasta el momento que ellos, de ahí entonces, hermanos, el por qué Israel no es que se está vengando, porque muchos van a decir eso y lo están diciendo. Y ya Israel se está defendiendo, haciendo justicia. Y algo que hasta ahora el mundo no quiere aceptar ni reconocer, que la tierra de Israel pertenece a Israel. Ellos siguen diciendo que Israel se ha posesionado, que Israel ha ocupado tierras ajenas. Ayer, antes de ayer, salió un comunicado de la Corte Internacional de Justicia diciendo que esa ocupación de Israel en su tierra son ilegales. Imagínense la barbaridad jurídica. Puede ser una Corte Internacional de Justicia y de Derecho, pero lo que tiene que ver es con respecto a delitos, ¿verdad? A delitos penales, a delitos del Estado contra los ciudadanos, a delitos de otra naturaleza, de otra índole. Pero la Corte Internacional no tiene ninguna autorización, ninguna autoridad para decirle a un Estado libre y soberano, que la humanidad sabe, conoce, pero que no reconozca es otra cosa. El mundo sabe y conoce que la tierra de Israel es de Israel, es la tierra. Que gente extraña, vecinos vinieron a ocupar la tierra de Israel y se volvieron sus ocupantes y ahora quieren tener títulos de propiedad. Eso es otra cosa y están totalmente equivocados. Samaria, la Israel. Lo que les dicen Belén, que está ahorita, que está en lo que es Cisjordania. Dicen Cisjordania, cuando no es Cisjordania. Samaria, la porción del norte de Israel. Todo es Israel. Que le hayan cambiado Roma, porque esto es Roma. El enemigo de Israel, Roma, Edom, le haya quitado su nombre, le haya puesto Palestina a la tierra de Israel y haga creer al mundo que los palestinos son habitantes de hace mucho tiempo de Israel, están totalmente fuera de lugar, como dicen los entendidos, están fuera del texto y del contexto histórico y cultural de Israel. Y que vaya con el pretexto. La verdad te digo. Correcto. No, quiten el video. El nuevo orden revisa todo. Volvamos a Números 31:6. Leamos, por favor. Aunque yo también voy a leer. Dice, está relacionado con los utensilios y con todo el botín, con todo el ganado, con todo lo que se trajeron el ejército de Israel. Y cuando la venganza es de Yahweh, y cuando Él la ordena y autoriza, ningún hombre del ejército de Israel murió en esta batalla. Ningún hombre. Ellos mataron a todos los madianitas y trajeron todo el botín y, como dice la palabra, todos los despojos. ¿Sí? Entonces, estos utensilios sagrados, como dice la versión BIM, eran el arca de la alianza, la placa de oro del sumo sacerdote, junto con las trompetas. Estos utensilios los llevaron para la batalla. ¿Sí? Esto nos enseña que fue una guerra espiritual. La trompeta, la de la alianza. Y la placa de oro del sumo sacerdote. Más adelante leemos que ninguno de los hijos de Israel moriría en esa guerra porque fueron protegidos sobrenaturalmente. Números 31:8 menciona
también mataron a espada a Bilam, hijo de Beor. Y ya sabemos quién fue Bilam, ¿verdad? Este Bilam que recibió parte de la venganza de Yahweh por haber dado consejos para hacer pecar a los hijos de Israel. Amados, al que causa que otro peque, también se le castigará. También tendrá su castigo. Así que siéntete en paz, que no haya rencor en tu corazón contra nadie, porque Yahweh te retribuirá con justicia. Y Él mandará el castigo correspondiente a quien te haya herido, a quien te haya ultrajado, a quien te haya ofendido, a quien te haya causado dolor. 12,000 hombres por cada tribu constituyeron el ejército de Israel, que pelearon contra 2 ejércitos, queridos hermanos, de muchos miles de hombres: el ejército madianita y el ejército moabita. No se te vaya a olvidar. 12,000 hombres, 1,000 hombres escogidos por cada tribu. Y sabemos que cada tribu tenía cientos de miles de. Pero Yahweh escogió un ejército especial, 1,000 hombres por cada tribu. A más de Bilam, mataron a los 5 reyes de Midian a espada. A estos reyes, ¿quiénes eran? Erí, Requín, Sur, Ur y Reba. A todos los varones, mujeres y niños, todas sus ciudades y campamentos donde vivían los madianitas, les prendieron fuego y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. Y tanto personas como todo lo obtenido tuvieron, eso sí, queridos hermanos, tuvieron que purificarse. Hombres que tocaron muertos, y el botín por el destino o uso que les dieron sus anteriores dueños, purificando con agua y fuego. Incluso todos los utensilios de cocina utilizados en la preparación de alimentos no kosher fueron pasados a fuego. Hoy los elementos que son utilizados para la purificación, el agua y el fuego, queridos hermanos, son ya para nosotros de índole espiritual. Nosotros ahora ya no solamente somos, como podría decirse, un botín de guerra para Yahshua, por así decirlo, espiritualmente hablando, sino que tenemos que ser purificados para Yahshua, en agua y en fuego, tal como Yohanan dice en sus primeros capítulos de su carta, que venía atrás de él alguien que tenía mayor poder y autoridad, y ese que venía atrás de él, ese bautizaba en fuego y agua, con el espíritu del Ruach HaKodesh. Bien, entonces el agua y el fuego, ¿sí? Entonces, 2 elementos muy importantes para la purificación. La tierra fue purificada por agua la primera vez. La segunda vez será purificada por fuego, como está escrito en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 6 y 7. Por lo cual, dice este pasaje,
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Queridos hermanos, tú me puedes decir y yo te doy toda la razón, pero estamos viendo las noticias, estamos viendo en las redes sociales, estamos viendo que tal país se inunda con riadas de agua, ríos de agua por intensas lluvias, está siendo purificada esas. Vemos que Estados Unidos devasta el fuego grandes extensiones de tierra en California, está siendo purificado por el fuego. Vemos que Europa soporta grandes temperaturas, calor, está siendo purificada por el fuego. Agua y fuego, hermanos, están ahorita purificando la tierra, incluso hasta la tierra de Israel está siendo purificada. Vemos ahí que por más que haya defensa, Hezbollah lanza sus misiles, sus cohetes y provocan incendios que han deforestado grandes cantidades de árboles, extensiones de tierra, porque también Israel tiene que ser purificada por el fuego. Adón se vale de todas las causas y, entre comillas, de todos los pretextos para purificar la tierra, y mucho más su tierra, la tierra de Israel. Así que también aquí vamos a ver que el agua también es utilizada para la impureza. Aquí se habla en primer lugar de aquella agua que fue salpicada sobre las personas que habían sido contaminadas por medio de un cadáver. Entonces, todo este ejército que fue a la guerra se contaminó, pero toda esta gente fue purificada con el rociamiento de agua. En hebreo, estas aguas de purificación se llaman Meinida. Meinida. M-E-I-N-I-D-A. Meinida. Meinida, que significa aguas de separación o aguas de impureza. La palabra nidá tiene que ver tanto con el agua de rociamiento como de la impureza de la mujer. Cuando se habla de aguas de nidá, se interpreta que también significa que estos objetos también se sumergían en este tipo de agua como lo haría o lo hace una mujer después de su menstruación, es decir, una mikvah. ¿Qué es una mikvah? Perfectamente, una mikvah es un rito de purificación en agua, ¿sí? ¿Dónde lo hace? Lo hace en una especie de estanque, una especie de piscina que contiene máximo unas 40 medidas de agua, o lo que en hebreo corresponde a unos 332 litros de SEA. SEA, que significa agua en hebreo. Escríbelo. La palabra SEA es agua en hebreo. SEA. SEA. Tilena A. SEA. Es la palabra en hebreo para agua.
Entonces, toda mujer que había terminado su menstruación iba a hacer una mikvah, una purificación de su cuerpo, sumergiendo su cuerpo en un estanque, en una piscina de purificación. ¿Sí? Qué importante, queridos hermanos, es limpiarnos y purificarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Regresemos nuevamente a Números 32:4 y leamos, por favor. Números 32:4. Amén. Lea, por favor. La tierra que Yahweh había conquistado para la comunidad de Israel es un país de ganado y tus servidores tienen ganado. Amén. Aquí, hermanos queridos, es una porción en la cual ya este ejército de Israel, una vez que exterminó a Madián, y debemos también pues suponer que destruyó al ejército de Moab, ¿no? Y entonces ya iba atravesó la llanura de Moab libre, porque Moab le impedía entrar a Canaán. Moab era el último límite para entrar Israel a la tierra prometida, y ese límite fue exterminado, fue quitado con la destrucción de los moabitas. Entonces vamos a ver que el ejército de Israel se traslada, y vamos a ver también en la lectura que hay una tribu que tiene mucho ganado, hay una tribu que tiene muchos rebaños. Entonces esa tribu le pide a Moshe que le dé esa tierra, una tierra que está al este del Jordán. Aquí vemos el río Jordán para tomar una idea, ¿sí? El este y el oeste. Entonces tenían que, dice, esta tierra del oeste del Jordán se la dieran ahí, una tierra de pasto, ¿verdad? Por el río Yardén, el río Jordán. Y eso nos lleva a dos lecciones. Primeramente, vámonos a Génesis 42 y leamos el versículo 37. Aquí en Génesis 42, 37 dice: entonces Rubén, como está en la Reina Valera, habló a su padre diciendo: puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Aquí Rubén se refería a Benjamín en la historia de José o Joseph, en que Joseph ya les había amenazado, por así decirlo, que si no iba Benjamín a verlo, llevarlo ellos a Egipto, él no les daría los alimentos, las provisiones que su padre. En un primer momento Jacob se negó, porque era el último hijo que le quedaba de la mujer de su esposa más amada. Entonces él no quería separarse. Y Rubén, Judá tuvieron que recordarle a Jacob que si no llevaban a Benjamín, ellos no podían obtener alimentos y iban a morir. Entonces Jacob, con el dolor en su corazón, les da a Benjamín. ¿Qué nos quiere decir esto, queridos hermanos? Aquí dice Rubén: si no te lo traigo, ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Así le dice Rubén. ¿Qué le dice? Puedes dar muerte a mis dos hijos. Miren ustedes, puedes dar muerte tú, padre, a mis dos hijos si no te lo traigo. A Benjamín. En el anterior pasaje de Números, en el verso 16, observamos que el ganado es mencionado antes que los hijos, como también la actitud de Rubén en cuanto a sus dos hijos. Todo esto es lamentable, queridos hermanos. ¿Por qué? Hermanos, este es el eterno problema del varón
preocuparse más por su vida laboral que por sus propios hijos, y que en estos tiempos también lo padece la mujer. Hermanos, el valor de una persona supera el valor de los negocios y de todas las cosas materiales. Y así nos lo recuerda el célebre novelista y político André Malraux con su frase: la vida no vale nada, pero también que nada vale más que una vida. Vemos aquí, queridos hermanos, cómo era la mentalidad de esas naciones, de los orientales, que preferían el trabajo, preferían la cosecha, preferían el ganado, preferían la riqueza material que la vida de su propia familia, de sus propios hijos. En el caso de Rubén y en el caso aquí de Manashe, porque Manashe es el que le pide a Moshe estas tierras. ¿Y qué es lo que Moshe le dice? Acuérdate lo que pasó por haber pecado, acuérdate lo que Yahweh nos ha castigado por la rebelión, por desobedecer lo que Él nos ha mandado. Entonces Manashe recordó, cambió de actitud y dijo: está bien, nosotros, permítenos por favor construir casas, construir los corrales, construir todo, para que ya nuestra familia y nuestros hijos se alojen. Pero nosotros, los varones, iremos armados e iremos delante de nuestros hermanos y los ayudaremos a conquistar la tierra. Y cuando hayamos conquistado la tierra, regresaremos a nuestras posesiones. Y eso le agradó a Moshe. Y así hicieron, queridos hermanos. Así hicieron, lo cumplieron. Hermanos, una sociedad donde la carrera profesional y el empleo preceden a la educación de los hijos, es una sociedad enferma, destinada a hundirse. Una sociedad donde la mujer es forzada a entrar a la vida laboral y dejar a sus hijos al cuidado de otros, es una sociedad que produce criminales, delincuentes, hombres sin valor, sin moral, sin ética. Una sociedad donde las mujeres eligen el aborto antes que perder sus derechos, su vida personal, su libertad, sus sueños, o su trabajo, o su profesión. Es, queridos hermanos, de gran tristeza, y vemos que esta sociedad, este tipo de sociedad que no entiende o ha distorsionado los principios de prosperidad, está, hermanos, creando seres humanos sin alma, sin valores, sin principios, sin propósito, sin dirección alguna. Una sociedad donde asesinan a personas para robarles unos cuantos dólares o por quitarles un teléfono celular. Hermanos queridos, esa sociedad está destinada a ser destruida. Nosotros podemos orar, interceder por misericordia del Altísimo para, como dice el Roy, por los justos, por los inocentes, como decía Abraham y pedía Abraham, por los justos, por los inocentes. Pero por los culpables y por los pecadores, hermanos, está destinada a su destrucción. Este Ecuador, como dicen tanto, este Ecuador del alma, este Ecuador lindo, este Ecuador hermanos, vemos ahorita las consecuencias, vemos ahorita el destino, y debemos estar orando por
el presidente Noboa, para que Yahweh les dé sabiduría, el entendimiento, para ese equipo de colaboradores, para la policía, las Fuerzas Armadas, para todos aquellos que de un modo u otro ponen su contingente, su grano de arena en combatir y buscar destruir a quienes quieren destruir nuestra sociedad. Amén. Lastimosamente, la vida y los ejemplos de vida de todas las sociedades en todos los tiempos nos ha mostrado que es necesario extirpar el mal, es necesario extirpar el daño de quienes están causando daño a la sociedad. Es doloroso, por eso muchas naciones aplican la pena de muerte, porque ya no hay esperanza en un asesino que si sale a la calle después de unos cuantos años continuará asesinando, continuará matando. El título de esta parashá, queridos hermanos, ya sabemos que es Matot, ¿sí? Que es el plural de mate, tal como tú escuchaste pronunciar mate, M-A-T-E, mate, jaque mate, el mate que toma mi hija allá en Argentina, el che que toma también uruguayos y argentinos, el mate, M-A-T-E, mate. El mate que tiene Roberto. Sí, el mate que tiene Roberto. Que significa, ya, Matot sabemos que significa tribu, ¿verdad? Tribu. ¿Y mate qué significa? Vamos a ver. Mate también se lo traduce como palo. Palo. Por lo general, cuando nos referimos a las tribus de Israel, decimos Shvatim. Shvatim es la palabra correcta, apropiada. Shvatim, como cuando decimos Shlomo, Salomón, ¿verdad? Uno pronuncia Shelomo, decimos Shema, ¿verdad? O Shvatim, o Shevatim, ¿sí? ¿Sí entienden lo que quiero decir? Sí, Shevatim, S-H-B-A-T-I-M, Shvatim. ¿Sí? Entonces los hermanos de la casa de Judá pronuncian Shvatim. Acá en la casa de Efraín pronuncia Shevatim. Sí, como tú lo quieras pronunciar. Entonces, Shvatim es la palabra realmente correcta para tribus, pero en esta parashá se utiliza la palabra Matot, y vamos a ver por qué. ¿Ya? A su vez, Shevatim procede de Shevet, S-H-E-V-E-T, V de vaca, como dice nuestro mate Eliyahu. Sí. Shevet, que es el singular de Shevatim, que se traduce como rama. Rama. Entonces, tenemos palo y tenemos rama. Los sabios de la antigüedad nos enseñan que Shevet es una rama la cual todavía se encuentra unida a un tronco central, o que apenas fue cortada y que todavía retiene la savia dentro de ella y mantiene su elasticidad. Entonces estamos aquí viendo muy claramente, queridos hermanos, que Shevet, la rama, ¿sí? Es una rama que apenas ha sido cortada, ¿ok? Todavía se encuentra unida a ese tronco. Cualquiera de estas dos acepciones significa esta palabra. En cambio, cuando hablamos de mate, esa rama, cuando hablamos de mate, esa rama tiene una condición diferente. Ya está seca y dura. Claramente los dos términos se refieren a situaciones muy diferentes
del mismo objeto. Entonces podemos entender en esta parashá, y esta es la interpretación espiritual, queridos hermanos. Esta es la interpretación espiritual de lo que significa Matot y de lo que es esta parashá, lo espiritual, lo oculto. Y es que podemos entender que la condición de los hijos de Israel cambió al entrar a la tierra prometida. Dejaron de recibir la protección y el cuidado de la nube, la provisión del maná y el agua de la peña. Ya no recibieron la savia del tronco. Serán más independientes y deberán luchar a diario por el sustento familiar. Deberán forjarse de un carácter y de un temperamento más duro, más firme para afrontar la nueva realidad. No es una casualidad que la Torá nos haya llamado por esta nueva condición de Matot, en la cual cada uno de nosotros está asumiendo un grado de responsabilidad que conlleva los votos, las promesas o los juramentos que cada uno debe asumir. Hoy, hermanos queridos, somos este Israel que ha entrado a la tierra espiritual y que muchos de nosotros tenemos un carácter más fuerte, más firme, más temperamento, porque ya para algunos la provisión del Eterno menguó, la provisión del Eterno cesó porque entramos a la tierra prometida. Pero eso es lo espiritual, queridos hermanos. Ahorita estamos en la breve tribulación y estamos siendo forjados y formados en un carácter y en un temperamento espiritual. Amén. Yahshua HaMashiach nos están formando y forjando en un nuevo carácter, porque vamos a entrar al Malchut Olam de otra manera, con otra condición, con otra apariencia, con otro carácter, con otro temperamento, con otro nombre y con otro significado de nuestro nombre. Otra identidad. Otra identidad. Eso es lo que yo quiero y esto es lo que nos dice la parashá. Que nosotros debemos cuidar nuestra boca, que nosotros debemos cuidar nuestros votos, que nosotros debemos cuidar nuestras promesas. Si nosotros decimos que tenemos un Elohim, un solo Elohim, no dos, y que nosotros obedecemos los 613 mandamientos, no los 10, que nosotros obedecemos o procuramos obedecer todos los mitzvot de la Torá, porque procuramos nosotros ser Benei Israel, hijos de Israel, hijos de un pacto renovado. Entonces, queridos hermanos, es por esta razón que la Torá nos invita en este Shabbat a que nos concentremos en procesar intelectual y espiritualmente cada palabra que vayamos a decir antes de pronunciarlas. Y además, una vez que las hayamos pronunciado, tengamos la firmeza necesaria para asumir nuestra responsabilidad ligada directamente a esa neder, a esa promesa. Nosotros hace muchos años hicimos una promesa, un compromiso de seguir a Yahshua, y de seguir sus discípulos. Así que, hermanos, cuidado, mantén tu palabra. Shabbat Shalom Lekulam.